Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Irma Indira Jiménez Gómez y para el tema de transformaciones microbianas discutiremos el siguiente artículo, el cual se titula Efecto de las transformaciones microbianas inducidas por aditivos de compuestos metálicos y variaciones de la temperatura durante el compostaje para la supresión de patógenos del suelo, el cual fue realizado por Chang y colaboradores en el 2021. Como breve resumen, los autores nos proveen la siguiente información. Los desechos agrícolas pueden sufrir modificaciones durante el proceso de compostaje para su posterior uso en suelos y realizar supresión de patógenos. Esta supresión va a estar mediada por la diversidad microbiana que nosotros encontremos en nuestra composta. Sin embargo, la actividad bacteriana puede estar alterada por algunos factores como la temperatura y la adición de compuestos metálicos. En este trabajo lo que ellos utilizaron como materia prima fue estiércol de vaca y tallos de maíz y se realizó un muestreo del compostaje hasta los 35 días y ellos muestran que los días 14 y 35 fueron donde se encontró mayor supresión de los patógenos evaluados. Como otro resultado, ellos mencionan que los aditivos metálicos que se utilizaron prolongan la madurez del compostaje y no se observa alguna variación de la comunidad bacteriana y que las variaciones de temperatura sí influyeron en esta diversidad microbiana y el efecto supresor que se encontró para los fitopatógenos evaluados, que fue Ralstonia solani y Fusarium oxysporum, fue del 73 al 88% y del 30 al 58% para el caso de Fusarium oxysporum. En las últimas décadas, el compostaje se ha utilizado como alternativa para evitar la propagación de patógenos. Los productos obtenidos a partir de la composta, cabe mencionar que no siempre tienen la misma capacidad supresora contra los fitopatógenos. De hecho, de los estudios que existen que relacionan el uso del compostaje para la supresión de fitopatógenos, solo se muestra que en el 54% de estos estudios existe la capacidad supresora. Esto se debe a que se deben de tomar diversos parámetros y se tienen que evaluar en conjunto la diversidad y dinámica microbiana que se está llevando a cabo en nuestra composta, pero también todos los factores que podrían influir de forma negativa sobre esta. Hay algunos géneros que se han reportado como biocontroladores, los cuales son Agrobacterium, Pseudomonas, Bacillus, Streptomyces y Trichoderma. Estos serían o se podrían clasificar como antagonistas específicos, los cuales son responsables de controlar a dicha enfermedad por diferentes mecanismos, incluyendo el hiperparasitismo, la antibiosis, competencia espacialotrófica, también podría ser por la producción de antibióticos, la capacidad que tengan para colonizar raíces y así impedir que el patógeno las colonice, y la producción de algunas enzimas líticas. Y también pues debe de influir mucho si se realiza la inducción de resistencia sistémica a las plantas. Además de los parámetros microbiológicos que se deben de tomar en cuenta durante el compostaje, también se debe de seleccionar la materia prima la cual se va a utilizar y así como la duración del proceso del compostaje, ya que esto también influirá en la microbiota de nuestra composta. Existen algunos estudios, los previos, que sugieren que la variación de temperaturas durante el compostaje, durante todas sus etapas, esta podría influenciar la diversidad y la variación de microbios que podamos encontrar en estas diferentes etapas, especialmente en la etapa termofílica, la cual es
cuando en el proceso del compostaje se alcanza temperaturas mayores a las de 60 grados y esto podría inhibir la actividad de la mayoría de los microorganismos, incluyendo a los microorganismos funcionales, los cuales serían los responsables de esta supresión de fitopatógenos. También se sabe que existe esta variación de compuestos orgánicos durante toda la fase que se lleva a cabo nuestra composta. Estos compuestos orgánicos estimularán la proliferación de algunos microorganismos, los cuales generarán la competencia de nutrientes contra los fitopatógenos y pues estos se podrían ver limitados. Y es así como podría ser el control de la enfermedad. Además, también hay algunos reportes en donde al utilizar algunos aditivos metálicos, los que estos nos aportarían es que podrían influir directamente en el metabolismo de las bacterias o de los hongos o microbios que están en nuestra composta. Y pues al adicionar estos compuestos metálicos podría remediarse algún problema metabólico, ya sea que exista una escasez de algún nutriente y con estos aditivos pues podríamos remediarla. Los objetivos que se plantean en este trabajo es evaluar los efectos de las variaciones de temperatura, así como la de los aditivos, los cuales serían los compuestos metálicos, en la comunidad microbiana. Y pues valorar los efectos supresores sobre Ralstonia solani y Fusarium. Además de analizar la correlación entre la supresión de la enfermedad y la dinámica de la comunidad las bacterias y hongos y cómo está inducida por la variación de las temperaturas y de los aditivos. Ahora bien, pasemos a discutir cómo es que realizaron este trabajo. Para realizar la composta o el compostaje, como materia prima utilizaron estiércol de vaca y tallos de maíz. Estos fueron triturados hasta obtener partículas de 5 centímetros aproximadamente y se homogenizaron. Se colocaron dentro de un bioreactor de 50 litros, este era de acero inoxidable y se cuidó que, la proporción de estiércol tallo fue 3:2 y la relación de carbono-nitrógeno fue de 25:1. Y la humedad que se manejó fue de 60 a 65%. Los aditivos que se agregaron fueron los compuestos metálicos, óxido de magnesio, el alumbre, óxido de calcio y el sulfato ferroso. A cada bioreactor se le agregaba alguno de estos aditivos y se fue monitoreando la temperatura a lo largo del proceso del ciclo del compostaje. Para esto se recolectaron muestras en 4 etapas. La inicial, que fue al día 0, la fase termofílica, la cual fue al día 3, la mesofílica, que fue al día 14, y la fase final, que fue al día 35. Ya que se recolectaba la muestra, esta se dividía en dos y una se dejaba secar al aire para obtener el total de carbono y el total de nitrógeno presentes en las muestras, y la otra parte se sometía o se guardaba a menos 80 grados para posteriormente analizar el pH, la conductividad eléctrica, el índice de germinación, si existía presencia de amonio y nitratos para la supresión de los patógenos a evaluar y para el análisis del DNA. Para realizar la determinación del efecto supresor de los fitopatógenos Fusarium oxysporum y Ralstonia solani, los cuales habían sido aislados de cultivos de papa y se encontraban creciendo sobre medio sólido de PDA, se siguió la siguiente metodología. De las muestras que se obtenían durante el proceso del compostaje, a esta muestra se le agregó agua desionizada. Posteriormente se agitó durante 1 hora y se filtró con la ayuda de un papel filtro.
Para este ensayo se contó con un control, el cual consistía solamente con el agua desionizada y esta había sido sometida a la agitación y filtración. Una vez que se contaba con el extracto a evaluar, ya sea el de la composta o el del control, se tomaban 0.1 mililitros del extracto y se adicionaban a la placa Petri. Esto se esparcía por toda la placa Petri y al centro se agregaba al fitopatógeno o en un disco de 5 centímetros. Este fitopatógeno pues ya había sido crecido previamente. Y se sometía a incubación y posterior a su incubación se realizaba la medición en centímetros del crecimiento radial del fitopatógeno. Para realizar el análisis microbiológico se realizó primero la extracción del DNA genómico y se amplificaron los productos. Una vez que ya se tenía amplificado los productos de interés, estos fueron purificados y posteriormente se enviaron a secuenciar mediante la secuenciación Illumina y finalmente se analizaron los datos. Estos son los resultados que obtuvieron cuando se evaluó los cambios de temperatura durante todo el proceso del compostaje. En este gráfico podemos observar a los diferentes tratamientos, así como el control, el cual está representado en una línea continua negra, y podemos observar que hubo un incremento de temperatura desde el día 1 y pues también, bueno, esto fue en todos los tratamientos. Después del día 1 empezó a incrementar la temperatura y que las temperaturas máximas que se alcanzaron fue superior a los 70 grados centígrados y también esto fue para todos los tratamientos. Aquí podríamos estar visualizando las fases del compostaje, las 4 fases. La inicial pues sería a partir del día 0. La termofílica sería a partir del día 8, cuando se alcanzan temperaturas mayores a los 60 grados centígrados. Y después, pues la parte de enfriamiento o la fase mesófila, la fase mesófila, que es a partir del día 9 hasta el día 20. Y después la fase final de maduración, que es a partir del día 21 hasta el día 35. Como observamos aquí en línea roja es el tratamiento de óxido de calcio. Cuando se colocó este aditivo, pues causó un aceleramiento en el incremento de la temperatura, ya que alcanzó niveles más altos de temperatura desde una etapa inicial comparado con el control y todos los otros tratamientos. En cambio, cuando se utilizó el óxido de magnesio, que es la línea negra punteada, esta línea negra punteada, podemos observar que la temperatura del proceso del compostaje disminuyó y bueno, esto podría estar retrasando el proceso de descomposición de la materia orgánica y se vería reflejado en que el proceso de maduración se vea un poco retrasado. También, bueno, cuando existe este incremento de temperatura para el caso del óxido de calcio, pues esto nos habla de que existe una mayor biodegradación por parte de los microorganismos durante esta fase. En cuanto a los resultados obtenidos para el efecto supresor de los dos hongos fitopatógenos Ralstonia solani y Fusarium oxysporum, se obtuvieron los siguientes resultados. Para el caso de Ralstonia solani, se obtuvo una inhibición del 60% o mayor en casi todos los tratamientos. Desde el día 0 hasta el día 35 hubo una buena supresión de este fitopatógeno. Los niveles de supresión fueron bastante buenos, con excepción de cuando se utilizó el tratamiento que fue adicionado con óxido de magnesio para el día 0 y para el día 3 el tratamiento con óxido de calcio. Y mientras para que Fusarium
pues los valores de supresión fueron menores al 60% en casi todos los tratamientos a lo largo del proceso del compostaje. La única excepción es en el día cero, cuando se utilizó el tratamiento de óxido de calcio. Este sí obtuvo valores superiores al 60% de inhibición, y para el día 35 pues también hay a la alumbre, el tratamiento con alumbre fue efectivo. Podemos sugerir con estos resultados que los días en los que se da mayor supresión es en el día 14 y en el día 35, y esto pues nos podría sugerir que en estas fases se encuentran la comunidad bacteriana necesaria para poder llevar a cabo los mecanismos de supresión de los fitopatógenos. Estos efectos, como les mencioné, pues están dados en el día 14 y 35, y para el caso de Ralstonia solani al día 14 se llegó a una inhibición del 73 al 88% de inhibición, y para el caso de Fusarium oxysporum del 30 al 58%. La supresión de los fitopatógenos también tendría mucho que ver con cómo el fitopatógeno responde, ¿no? Cuál es su respuesta ante el mecanismo de supresión que están utilizando las bacterias, y pues por eso se podría justificar esta variación, ¿no? Que Ralstonia solani fue muy eficiente, pero para el caso de Fusarium oxysporum no. Y que los efectos de las muestras que contenían los aditivos fueron mayor que las del control. Si observamos en todos los aditivos superan al control. Esto sugiere que los compuestos metálicos que están siendo adicionados podrían promover el efecto supresivo contra los fitopatógenos. Se realizó la secuenciación del 16S y la regiones ITS para poder investigar la composición bacteriana y fúngica presente en la composta a lo largo de todo el proceso del compostaje. Y pues podemos observar en estas gráficas, en la gráfica A y la B. La gráfica A es de acuerdo a los filos bacterianos que se encontraron, y la B a lo de los hongos. Entonces podemos observar que hay una mayor cantidad de filos bacterianos que fúngicos. Estas gráficas más bien están un poquito difíciles de digerir y se tendrían que ir desmenuzando poco a poco. Y a grandes rasgos lo que podemos destacar aquí es que se están evaluando diferentes parámetros. El porcentaje de abundancia de cada uno de los filos que fueron encontrados, como los diferentes tratamientos, ¿no? El control y los aditivos metálicos que fueron utilizados para el desarrollo de este experimento, así como también las diferentes fases, ¿no? Que ya que se habían tomado muestras del día 0, del día 3, del día 14 y del día 15. Y recordemos también que pues aquí iría implícito el aumento de las temperaturas. Como se observó anteriormente, en los resultados previos, la temperatura empezaba a subir a partir del día 1 y se llegaba a una fase termofílica hasta el día 8. Entonces, pues tenemos esta parte de aquí. Coloqué estas barras anaranjadas para que fuera un poquito más fácil de visualizar que estamos observando las 4 fases, ¿no? Y esta sería la fase en donde hay un mayor incremento de temperatura. Este sería el enfriamiento, y pues este sería la parte
la maduración, cuando nuestra composta ya está madura. Los autores nos mencionan que los filos que se encontraron más abundantes a lo largo de todos los tratamientos fueron los filos de Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicuten y Proteobacteria. También nos menciona que en esta parte o en esta fase mesofílica de lo que se encontró en mayor proporción fueron las actinobacterias y las proteobacterias. Y esto podría sugerir que las bacterias pertenecientes a estos filos son termoestables y que durante este periodo de tiempo, del día 3 al día, sería pues al día 13, antes del día, sí, bueno, no, sería hasta el día 13, pues estas bacterias serían las responsables, las que están ayudando a hacer la descomposición de la materia orgánica. En cuanto a los aditivos que se utilizaron, estos diferentes compuestos metálicos, se menciona que sí tuvo una influencia en la abundancia en algunas partes, o sea, hubo mayor bacteria que en la del control. Sin embargo, la diversidad bacteriana no se veía influenciada por estos compuestos metálicos. En cambio, cuando hay diferentes variaciones de temperaturas, sí se observa cambios en esta diversidad. Y en cuanto a los hongos, el filo más que se encontró mayoritariamente es el filo Ascomycota. Para evaluar la diversidad microbiana se utilizaron varios índices, esto para establecer una medida cuantitativa la cual se podría reflejar en el número de especies o cuántas especies diferentes existían en la comunidad y tomar en cuenta qué tan uniforme era la distribución de estas. Se menciona que en cuanto a los aditivos metálicos, estos no tuvieron una influencia significativa observable, por lo cual solamente se proveen los datos de las diferentes etapas del compostaje y debemos recordar que pues estas diferentes etapas ocurren variaciones de temperatura. Para el caso de la diversidad microbiana se observó en todos los casos que al día 3 había una disminución considerable más bien el índice disminuía y que conforme pasaba el tiempo pues podía ser restaurado o que iba incrementando poco a poco hasta llegar al final de la fase del compostaje. Pues en esta parte el índice siempre fue mayor, ¿no? Y se observó esto en todos los diferentes índices que se evaluaron. Por el contrario, cuando se evaluó la diversidad fúngica, se observó un comportamiento diferente al que vimos anteriormente de la diversidad bacteriana. Aquí sí se observó cómo en todo momento, desde que inició el proceso, fue disminuyendo. El índice fue disminuyendo hasta llegar a la última etapa y pues esto nos puede sugerir que, como sabemos, en la fase termofílica del compostaje se disminuye significativamente la actividad tanto de bacterias como de hongos, pero con la diferencia de que la diversidad de las bacterias se puede recuperar. Y es por esto que podría ser que las cepas aisladas de la composta, y las cuales mostraron la capacidad de supresión a los diferentes fitopatógenos, eran principalmente por bacterias. La diversidad, tanto bacteriana como fúngica, también se evaluó utilizando un análisis de componentes principales. Esta técnica nos permite evaluar variables que no están relacionadas entre sí. En este caso serían los tratamientos y los días.
en la gráfica A, esto, esta representación sería de la diversidad microbiana, y si nos enfocamos solamente por ahora en los colores, podemos ver que estos están distribuidos de forma un tanto separada. Por ejemplo, aquí podemos, el color rosa nos representa el día 0, el verde el día 3, el día 14 está representado en azul y el día 35 en morado. Aquí se observa que las muestras de las diferentes etapas pues se separaron, ¿no? Estamos observando la separación por las diferentes etapas. Pero observamos que los de color morado y azul, los cuales corresponden a los días 14 y 15, se encuentran algo cercanas. El que entre menos distancia exista entre las dos muestras, esto nos va a indicar que hay mayor similaridad entre ellas. Entonces, con esto podríamos decir que en los días 14 y los días 15, las cepas que se encuentran en esta etapa serían análogas. Y para el caso de la distribución, de la diversidad de los hongos, lo que observamos es que aquí hay una separación prácticamente en dos grupos, ¿no? En este lado observamos los colores rosas y verdes, los cuales corresponden para el día 0 y el día 3, y de este otro lado el día 14 y el día 35. Con esto pues podemos decir que la diversidad de los hongos es similar en los días 0 y 3, y también por otra parte en los días 14 y días 35 pues también hay una similaridad de la diversidad fúngica. Ahora, si nos concentramos un poco en los símbolos, podemos observar que en los dos casos los símbolos que representarían los diferentes tratamientos, observamos que los símbolos de un color igual están no tan separados. Esto nos indica que los aditivos, que fueron los compuestos metálicos, tienen una menor influencia sobre la diversidad microbiana que las fases. Para determinar la relación entre la comunidad bacteriana y las propiedades físico-químicas se realizó un análisis de redundancia. Esta técnica nos permite utilizar a dos variables responsables o que se encuentran relacionadas entre sí. Para este caso, nuestras variables serían las fases del compostaje y las propiedades físico-químicas. Entonces, para el primer gráfico es en cuanto a las bacterias, a la comunidad de bacterias, y podemos observar que el día 0, que es el rosa, y el día 3, que es el verde, están relacionados con el amonio y con la descomposición de materia orgánica. Y para el caso de el día 15 y 35 están relacionados con otros procesos físico-químicos, pero principalmente con un total de fósforo y el índice de germinación. Podemos observar esta relación ya que están más relacionados con el proceso físico-químico entre más cerca esté la flecha de los puntos. Para el caso de los hongos, estos se encuentran relacionados, la primera etapa del compostaje está relacionada con el amonio, y del mismo modo que las bacterias, la materia orgánica. Y con la degradación del amonio y la degradación de la materia orgánica. Y los días 14 y 15, estas fases están relacionadas mayoritariamente con los nitratos y también con el fósforo, igual que en la parte de las bacterias. Y pues el fósforo juega un rol importante, ya que este participa en el crecimiento bacteriano y fúngico, y pues aporta grandes beneficios para el desarrollo del microorganismo.
Con estos resultados podemos sugerir que la dinámica bacteriana y fúngica que se encuentra en en la composta fue el resultado no solo de la variación de las temperaturas, sino también de la degradación de la materia orgánica. Recordemos que se había hecho mención de que las bacterias eran las principales responsables de realizar la supresión de los fitopatógenos, así que se realizó un análisis de correlación de los principales filos bacterianos y el efecto supresor de los hongos fitopatógenos. Para el caso de Fusarium oxysporum no se encontró alguna relación que pudiera indicar que algún filo bacteriano en específico era relacionado o tenía que ver con la supresión de este fitopatógeno. No obstante, para el caso de Ralstonia solani, el filo Proteobacteria influenció de forma positiva a la supresión y el filo Firmicutes fue de forma negativa. Cabe recordar también que el filo Proteobacteria se encontró estable durante todo el proceso del compostaje y hay algunas evidencias que dicen que los microorganismos pertenecientes a este filo tienen la capacidad de degradar quitina. Entonces podríamos sugerir que en todo el proceso del compostaje existe la proliferación de microorganismos que puedan degradar la quitina presente en la pared celular de los fitopatógenos. Presentación, podemos decir que el estudio destacó que la diversidad de la comunidad microbiana que se encuentra en una composta es inducida por aditivos de compuestos metálicos y la variación de las temperaturas en la supresión de patógenos del suelo. Que los resultados obtenidos de las muestras del día 14 y día 35 tienen efectos supresores más estables contra los fitopatógenos que se evaluaron y que el efecto de supresión se vio relacionado con algunos filos bacterianos y estos filos también se vieron influenciados por la temperatura. Y el efecto supresor no fue influenciado por los aditivos de compuestos metálicos. Su uso prolongó la maduración de la composta. De forma general, podemos decir que la variación de temperatura que ocurre durante el proceso del compostaje tuvo una mayor influencia sobre la diversidad microbiana que la de la adición de los compuestos metálicos.